tardes, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite de nuevo estar aquí en su casa, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y en este momento también nos permitirá escuchar su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más llego ante el trono de tu divina gracia, Señor, para rogarte, para suplicarte, bendito Padre, que sea tu Espíritu Santo quien me dirija en esta exposición de tu santa y bendita palabra. Te pido que me uses poderosamente, Señor, y que bendigas a tu pueblo de una manera especial, de tal manera que puedan estar atentos a tu palabra, bendito Dios, y sean alimentados, fortalecidos y edificados con tu palabra, Padre. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué es la Biblia? En el siglo IV, los griegos, al hablar de escritos sagrados, lo denominaban Biblia, por dos causas. Biblus, material en que muchos escritos estaban registrados, y Biblia, que significaba en griego los libros, siendo la forma plural de biblium, que quiere decir librito. Jerónimo en el siglo IV dio a los escritos el nombre de biblioteca divina, con lo cual se evidencian tres aspectos importantes. Número uno, origen divino. Número dos, variedad, biblioteca. Número tres, unidad divina. Pues como Dios es un Dios de orden, produjo un todo armónico. En el siglo XIII, al traducirse al latín la palabra griega Biblia, pasó a ser nombre sustantivo singular, la Biblia. Pero tal nombre, considerado en su forma latina, puede inducir al error, pues la Biblia no es solo libro, sino un conjunto de libros, una verdadera biblioteca divina. La forma plural griega original es la más apropiada para comprenderlo: los libros. La influencia del latín y la costumbre popular refirieron a la Biblia, pero al hacerlo así debemos siempre entender un libro constituido por un conjunto de libros formando un todo armónico. Además, la Biblia o el libro lo declaran como único en el universo, para ilustrar al hombre sobre lo que Dios ha complacido en revelarle para su bien eterno. No es el supremo entre otros libros religiosos, como afirman algunos teólogos modernistas, sino el único, exclusivo y excluyente, y por ello mismo la única autoridad para la iglesia del Señor Jesucristo en doctrina y prácticas. Es el mismo Señor Jesucristo quien encomendó a los suyos que al hacer discípulos y bautizarles debían enseñarles todas las cosas que os he mandado, dice, para que las guarden. Mateo 28 del 18 al 20. Biblioteca divina significamos que se trata de una colección de libros escritos por 40 escritores
asistidos e inspirados por el Espíritu Santo durante un periodo de más o menos 1500 años. Biblioteca divina, y por serlo merece tácitamente el calificativo de santa. Con ello tenemos el nombre actual, la Santa Biblia. Esto nos da la idea de que se trata de un libro apartado por Dios para su revelación escrita al hombre, y asimismo de que en los libros que forman el libro no existen escorias de errores humanos que pudieran provenir de las mentalidades humanas de los escritores utilizados por Dios. Se trata de santas escrituras, de santas escrituras. Allá en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, San Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Así se refiere Pablo, en las santas escrituras. Esas palabras santas escrituras viene del griego agios grafe, siendo agios santo y grafe escrituras, de grafo escritos. La Biblia, ¿qué es la Biblia? Son las sagradas escrituras. Leemos allá en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Cuando se refiere Pablo a Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo se refiere, ¿verdad?, cuando se refiere a Timoteo y habla acerca de las escrituras, del conocimiento que Timoteo tiene desde la niñez de la palabra de Dios, de la Biblia. Se refiere Pablo a las sagradas escrituras. Y por eso le dice a Timoteo: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, porque tuvieron una mamá y tuvo una mamá y una abuelita que se esmeraron en gran manera a enseñar desde pequeño a Timoteo las sagradas escrituras. Recuerden que el padre de Timoteo era griego y no tenía ninguna esperanza de que su papá fuera a enseñarle las sagradas escrituras, pero su mamá y su abuelita se encargaron de inducir en el camino del Señor. Y para poder inducirlo en el camino del Señor a Timoteo, obviamente tuvieron que enseñarle las sagradas escrituras. Y Pablo le recalca: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El libro, o del libro, Biblion en griego. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Se le llama el libro, pero no solamente se le llama el libro, se le llama también el libro de Jehová. El libro de Jehová. Isaías 34:16, que dice: inquirid en el libro de Jehová. Inquirid en el libro de Jehová. Y la palabra inquirir significa investigar, averiguar. Su sinónimo es buscar, indagar, informarse. Y eso es lo que hacemos nosotros, amados hermanos, cuando tomamos en nuestras manos el libro de Jehová, cuando tomamos en nuestras manos las sagradas escrituras, cuando tomamos en nuestras manos la palabra de Dios. Lo hacemos para inquirir, lo hacemos para aprender, para indagar, para investigar, para tener cada día más conocimiento de la palabra de Dios. Libro
Biblos, vuelve a aparecer esta palabra biblos, en Mateo capítulo 1, versículo 1. Aparece la palabra biblos en griego, que dice libro de la genealogía de Jesucristo. Es decir, libro de la generación de Jesucristo, porque a eso se refiere la palabra genealogía, a la generación. Y entonces dice San Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, libro de la generación de Jesucristo. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Ya hemos visto, ¿verdad?, que la Biblia son las santas escrituras, las sagradas escrituras. La Biblia es el libro, la Biblia es el libro de Jehová. Inquirid en el libro de Jehová. Pero sobre todo, ¿cómo conocemos a la Biblia? Un nombre muy popular, ¿verdad?, que todos usamos cuando nos referimos a la Biblia: la palabra de Dios. Cuando alguien invita, ¿verdad?, ya sea el que está dirigiendo, les invito a que abran la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, la palabra de Dios. Entonces la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. San Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Y vean en el texto quién le da este calificativo a la Biblia de la palabra de Dios. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarda. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué dijo esta mujer? Feliz, dichoso, bendito el vientre que te trajo. Dichosos y felices, bienaventurados, benditos los pechos que mamaste. Y dice el Señor: no, antes de eso, son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que, si en el cuestionario viene la pregunta, ¿quién le dio el calificativo a la Biblia de la palabra de Dios?, ¿qué van a responder? Ya esta es una ya gratis que les estoy dando. A lo mejor ni viene en el cuestionario. No, sí va a venir. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y es una realidad, hermanos. Somos felices, somos dichosos, somos bienaventurados, somos benditos, hermanos, los que guardamos la palabra de Dios. Porque nos libramos de muchos errores, porque nos libramos de muchas consecuencias terribles que trae el no guardar la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual somos bienaventurados, somos benditos, somos felices, somos dichosos los que guardamos la palabra de Dios, porque recibimos muchísimas bendiciones y somos librados de las terribles consecuencias del pecado. Por eso el Señor así lo declara: son felices, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces encontramos, mis amados hermanos, también allá en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
ahora también él usa el término la palabra de Dios, refiriéndose a las Sagradas Escrituras, refiriéndose a la Biblia. Dice que les ha sido confiada al judío la palabra de Dios. Este término, la palabra de Dios, viene del griego talogia touteu, que significan los oráculos de Dios, que es lo mismo de decir que es la palabra bendita de Dios, es la palabra auténtica, la palabra legítima de Dios. A ver si se lo pueden aprender, porque esto va a venir en el examen. Talogia touteu, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Puedo hacer la pregunta. ¿Qué significa talogia touteu? Los oráculos de Dios. Pongan atención, porque no es tanto por el valor del premio, no es porque el premio valga 1,000 pesos o 10,000 pesos, no, sino de decir, ve, yo me gané esto tal fecha por haber contestado un examen acerca de una conferencia sobre la Biblia. Y Hebreos 4:12, hermanos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de ¿quién? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el escritor de los Hebreos dice, porque la palabra de Dios, refiriéndose a las escrituras, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es una palabra que tiene vida y por eso produce vida. Es viva y eficaz, es efectiva. Y por eso lo dice en el Salmo 119, el Salmo 19, que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Y por qué convierte el alma? Porque es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces encontramos aquí que el escritor de los Hebreos se refiere a la Biblia como la palabra de Dios. Como palabra de Dios, es palabra de la misma Santísima Trinidad. Como palabra de Dios es palabra de la misma Santísima Trinidad. Vamos rápido. Juan 17, versículo 17. San Juan 17, 17. Dice nuestro Padre, dice nuestro Señor Jesucristo en esa oración pontificial, en esa oración sacerdotal, intercesora. Le dice al Padre, refiriéndose a sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay de aquellos que dicen que la palabra de Dios es fábula. Hay de aquellos que dicen que la palabra de Dios es mito. Hay de aquellos que dicen que la palabra de Dios es mentira. Hay de aquellos que dicen que la palabra de Dios es un libro común y corriente. Hay de aquellos, serán condenados eternamente y para siempre si no se arrepienten. Porque como palabra de Dios es palabra de la mismísima Santísima Trinidad. Y encontramos aquí que es palabra del Padre, porque dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no es cualquiera que lo dice. No es cualquier persona que dice que la palabra de Dios es verdad. Es nuestro Señor Jesucristo, la misma palabra encarnada, que dice que la palabra de Dios es verdad. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Porque las palabras que me diste les he dado. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra. Fíjense, el Señor en su oración le está diciendo al Padre, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra. Como palabra de la misma Santísima Trinidad, es palabra también del Hijo.
Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Palabra del Hijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los que permanecemos en la palabra del Señor somos verdaderamente sus discípulos. O para ser verdaderamente discípulos del Señor es necesario permanecer en la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 16, la parte A solamente, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Se dan cuenta que como palabra de la misma Santísima Trinidad es palabra del Hijo también? Porque dice Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero también es palabra del Espíritu Santo. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso esperamos, ¿verdad? Que todo el que oye hoy, el que está oyendo hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón. Y Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, en Hebreos 4:12 encontramos que dice ahí que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante como espada de dos filos. Pone un ejemplo: como espada de dos filos. Se dice que los romanos tenían muchísimo éxito en sus batallas, en sus conquistas, porque usaban una espada de dos filos. Y dicen que atacaban así y atacaban así, porque era de doble filo. En cualquier movimiento, de cualquier forma que usaran la espada, eran invencibles. Si se puede usar ese término, entre comillas. Pero atacaban así y no tenían que darle vuelta a la espada, sino herían al enemigo de cualquier forma. Por eso dice el escritor a los hebreos que es como espada de dos filos. Pero ya aquí en Efesios 6:17 ya no se nos dice cómo, sino que da una declaración que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya no se dice cómo, sino que es la espada del Espíritu. Entonces, como palabra de la Santísima Trinidad, es palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se pusieron de acuerdo los 40. No formaron un grupo de WhatsApp para juntarse o para que cada quien mandara su material. ¿Por qué no? Era imposible. Vivieron en diferentes tiempos. Vivieron en diferentes lugares, en diferentes continentes. Era imposible que se juntaran los 40 para escribir, ponerse de acuerdo. Así que no fue traída la palabra de Dios por voluntad humana, por conocimiento humano, no. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún otro libro en el mundo entero se refiere a sí mismo en los términos sobrenaturales, en lo que lo hace la Santa Biblia, la palabra de Dios. Santas,
sagradas escrituras, el libro de Jehová, la palabra de Dios, son declaraciones demasiado solemnes para poder ser pasadas por alto. Palabra del Padre y palabra del Hijo y palabra del Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad que habla al hombre amorosamente. Habla amorosamente a los hombres por medio de la Santa Biblia, único libro sobre la faz de la tierra que registra tales solemnes y benditas expresiones. Quiere el Señor hacer que por la obra de su Espíritu Santo en nosotros podamos repetir con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén.